resultados del señor Percy Medina, quien es el responsable de una asociación justamente dedicada a la asistencia electoral y a la consolidación de la democracia, IDEA. Señor Percy Medina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Quisiéramos conocer, antes de entrar a los detalles, su reacción general ante el panorama en nuestro país por la incertidumbre que sigue vigente respecto del resultado de las elecciones. Bueno, estoy claramente preocupado y coincido plenamente con lo que has señalado al inicio del programa, coincido con cada coma. Creo que la polarización que hemos visto en la campaña electoral se ha trasladado y se ha ahondado en este momento y que no es un buen augurio para las próximas semanas y para el inicio del nuevo gobierno. Creo que tenemos que calmarnos, ver las cosas con más tranquilidad, con cabeza fría, dejar que las autoridades electorales trabajen, den su decisión y que sea la palabra del Jurado Nacional de Elecciones la que al final se tome por todos y que nos conduzca a un nuevo gobierno. Yo creo que Vargas Llosa ayer lo dijo también con mucha claridad. En una democracia son las instituciones las que tienen que tomar la palabra y no la voluntad de las personas. Y lo que el jurado diga y lo que el jurado proclame tendría que ser lo que acatemos todos. Pero vemos que, entre tanto, se están multiplicando recursos judiciales, iniciativas judiciales, cuestionando algunas autoridades y generando un clima que puede producir que no se reconozcan los resultados. Bueno, los procedimientos legales permiten interponer recursos de nulidad, quejas, una serie de elementos que son derecho de los partidos y de los candidatos. Eso es algo innegable. Pero una vez que han sido resueltos, obviamente se tiene que acatar lo que digan las autoridades y dependerá de eso finalmente la proclamación del resultado. Y me parece que es importante anticipar porque lo que hay es mucha efervescencia. Hay que anticipar a la ciudadanía que esa es la palabra que se acatará, porque creo que en este momento en redes sociales está circulando muchísima información falsa, muchísimas medias verdades, y eso exacerba los ánimos y hay muchas personas creyendo cosas que no son. Entonces es también labor de los líderes el dar una señal, el liderar un proceso digamos, de calma, de tranquilidad y de respeto a las instituciones. ¿Cuáles son esas falsedades o esas medias verdades que usted ha dicho circulan en redes sociales? Quizás sería bueno tener un inventario, porque si las puede desmentir, ¿cuáles son aquellas que más confusión o más engaño pueden producir? Yo le ruego, sin embargo, porque quizás la lista es larga, por eso yo le ruego que nos acompañe a una breve pausa, después de la cual nos dirá cuáles son esas medias verdades o esas mentiras completas de las que usted cree que tenemos que liberarnos. Hemos recibido en los últimos minutos un video breve de la candidata Keiko Fujimori que queremos difundir para luego comentar con nuestro invitado Percy Medina. Adelante, por favor, con el video. Momentos de gran incertidumbre por las graves irregularidades que han existido en la segunda vuelta presidencial. Después de haber recibido múltiples denuncias por acciones realizadas por miembros de Perú Libre para alterar los resultados de esta elección, decidimos presentar una serie de nulidades haciendo uso de nuestro legítimo derecho de tener un proceso limpio y transparente. En los últimos días, una serie de marchas y contramarchas en las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones nos han generado una profunda preocupación, porque algunas de sus decisiones vulneran directamente nuestro derecho a la revisión de estas irregularidades. Es por este motivo que vamos a defendernos con todas las medidas que nos permite el Estado de Derecho. Y para poder hacerlo con seriedad y total objetividad frente al Perú y a toda la comunidad internacional, desde el día de hoy, el doctor Óscar Urbiola Any, expresidente del Tribunal Constitucional, se hará cargo de nuestra defensa frente a todos los órganos competentes. Agradezco la participación del doctor Urbiola, quien ha aceptado ejercer esta función ad honorem en defensa de la Constitución y la legalidad.
No se trata de Keiko Fujimori o de Fuerza Popular. Se trata de la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Bueno, es el video que hemos recibido hace pocos minutos de Keiko Fujimori, en la que anuncia que el doctor Óscar Urviola, ex presidente del Tribunal Constitucional, asume la defensa de las tesis de Fuerza Popular ante todos los órganos competentes. Señor Medina, ¿cuáles pueden ser esos órganos competentes? Por cierto, tenemos el Jurado Electoral Especial y la instancia suprema, que es el Jurado Nacional de Elecciones, pero también se han presentado amparos y procedimientos judiciales. Hay 2 exdecanos del Colegio de Abogados que lo han hecho. Entonces, cuando usted escucha la defensa hecha por Urviola ante todos los órganos competentes, estamos hablando acá para dirimir si ha habido o no fraude, si hay irregularidades punibles que habrían perjudicado a Fuerza Popular y si se ha atentado contra el Estado de Derecho, que es lo que Keiko Fujimori dice, ¿no? Bueno, la justicia electoral tiene 2 instancias, los jurados electorales especiales. De hecho, las nulidades se están viendo en 32 jurados electorales especiales, y tiene una segunda instancia que es el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está concentrada la justicia electoral, y esas son, en primer lugar, las instancias competentes para ver los temas electorales. Podría ser que, si se sintiera que se han vulnerado o se amenaza vulnerar otros derechos fundamentales, pues se recurra por vía del amparo al Poder Judicial, pero no es un tema que se ha anunciado en este momento. No sabemos. Bueno, se dijo que iba a ser, pero no hay todavía por parte de Fuerza Popular. No, por Fuerza Popular no, entiendo. Pero por lo que yo he visto, hay dos abogados prominentes que han presentado un recurso de amparo o que anuncian hacerlo. Ahora bien, naturalmente, una de las polémicas mayores, yo quisiera claridad sobre esto, es el que tiene que ver con la hora límite para presentar recursos de nulidad, porque en realidad de ellos depende cuál es el resultado electoral. Si se aceptasen todos estos y todos estos favorecieran a uno de los partidos, se consolidaría la victoria en un sentido u otro, puesto que ella depende, según la contabilidad actual, de menos de 50.000 votos. Estamos hablando de decimales, algo más de 3 decimales, ¿no es cierto? Es una elección sumamente reñida. Usted nos dirá si más reñida que la del año 16 o no, que ya fue muy reñida, pero el punto es saber, a los 3 días del acto electoral, a las 8 de la noche, eso es una norma que no tiene interpretación y que no permite flexibilidades, o sí lo hay, puesto que yo he escuchado decir de algunos que es una triquiñuela, que lo procedimental no puede prevalecer sobre los derechos de fondo, etc. Yo me pregunto si con esa lógica uno podría ir a votar a las 8 de la noche, porque valdrían el mismo argumento. Es hasta las 7 que se vota. Si yo me presento y digo yo quiero votar porque es un derecho fundamental que debe primar sobre el procedimiento, ¿es atendible? Bueno, los plazos tienen un sentido, ¿no? Porque si no, si fueran tan flexibles, se podrían seguir presentando recursos en este momento y mañana y pasado y el 28 de julio. Digamos, evidentemente un plazo está fijado para ser un parteaguas entre un momento previo en el que se puede presentar las cosas y un momento posterior en el que ya no se puede. Digamos que no hay ahí mucho que discutir. Yo me imagino que lo que están planteando los voceros que lo han dicho es que, habida cuenta que ya están esos temas puestos sobre la mesa, el jurado podría verlos incluso habiéndose vencido el plazo. Pero eso es algo que evidentemente tendrá que ver el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, lo complicado de todo este asunto es que se está planteando un pedido de nulidad sobre mesas que han recibido el voto de más de 200 personas en general, y por lo tanto el mecanismo de probanza es bastante elevado. Es decir, el jurado históricamente ha considerado siempre que la probanza para dar lugar a la nulidad tiene que ser muy nítida, muy clara, muy evidente. Entonces, eso es el principal problema, no tanto el plazo en el que entraron las solicitudes. Bueno, pero hay mucho debate en torno al plazo, porque hay quienes sostienen que efectivamente eso ha dado lugar a un cambio por parte del
del JNE, Jurado Nacional de Elecciones, que al principio oralmente dijo que podía ser hasta el viernes y luego parece que le hicieron notar que estaba escrito por una resolución del propio jurado. Es cierto que el año pasado, cuando el señor Salas todavía no era miembro, que se fijaba ahí la hora de una manera taxativa. La pregunta ¿es interpretable que el plazo máximo es el miércoles a las 8 de la noche o no es interpretable? Y es claro, rotundo. Yo creo que es clarísimo, está en la resolución, ahí no hay mucho que discutir. En algún momento, entiendo, se decidió cambiar eso y creo que si lo hubieran cambiado, el propio jurado se hubiera generado un problema, como han dicho varios especialistas. Entonces el jurado retrocedió de esa decisión, digamos, que no había sido completada porque entiendo que la habían discutido y acordado, pero que todavía no se había firmado la resolución, y en esa medida reconsideró y se regresó a la situación anterior. Pero el plazo estaba fijado ya desde hace mucho tiempo antes de la segunda vuelta, ¿no? Y venció, como se sabe, el miércoles a las 8 de la noche. Quizá es un plazo estrecho, quizás se requiere un poquito más, pero está en la legislación y lo que toca cuando algo está en las normas es simplemente cumplirla, ¿no? Bueno, es estrecho porque no se previó. Porque no se previó que podría haber ese volumen, ¿no? No había habido nunca, ¿no? No había nunca. Porque nunca ha habido tantos recursos. Lo máximo que ha habido han sido 30 y pocos. Ahora estamos Tampoco ha habido muchos casos de nulidades aceptadas en el pasado. En general se ha aceptado muy pocas nulidades porque, como reitero, el criterio de probancia es bastante elevado. No ha sido fácil en el pasado que se acepten nulidades porque se busca conservar el voto de la ciudadanía, ¿no? Ese es el criterio que hay detrás de esto. Ahora bien, se han elevado algunas voces para sostener de que el jurado no va a poder terminar de revisar todos los recursos y otras apelaciones antes del próximo 28 de julio. Lo he escuchado decir en estos días, anoche particularmente. ¿Qué situación generaría esto? ¿Cómo podría suceder que no haya el tiempo suficiente de aquí hasta el 28 de julio para proclamar? Eso parece una evaluación bastante exagerada. Yo no creo que al jurado le tome tanto tiempo revisar las apelaciones que le podrían llegar. Varios temas son parecidos, ¿no? Es el mismo tema en distintos lugares, en fin, entonces los criterios para sustentar tampoco es que tienen que ser tan diferentes. Entonces yo me imagino que eso, por supuesto, va a tomar algunos días, pero de ninguna manera debería tomar hasta el 28 de julio. Me parece que ese es un análisis exagerado. Se ha especulado ya quién podría ser el presidente interino, si es que llegara a eso, pero en fin, hay algunos políticos que tienen eso en la cabeza. Ahora, antes de que el tiempo nos venza, puesto que usted es el responsable de IDEA, IDEA es una institución de origen nórdico, ¿no? Fundamentalmente promovida por los países del norte de Europa. Quería preguntarle qué sensación está dando el Perú en la prensa internacional y en las instituciones con las que usted tiene correspondencia. Por cierto que la circunstancia hace que estemos tan horrorizados de lo que está pasando en Nicaragua, con la detención arbitraria de 4 candidatos presidenciales y con la arbitrariedad de una pareja en el poder que quiere perpetuarse. En realidad parece algo inimaginable, pero eso es lo que hay, además de una persona que llegó al poder la primera vez hace 42 años, hablo sobre Daniel Ortega. Pese a eso, hay una mirada sobre el Perú, ha habido muchas publicaciones. ¿Qué es lo que cree usted que es la reacción de la comunidad internacional ante la incertidumbre que sigue manteniéndose en nuestro país? Bueno, hay mucha preocupación por cómo se va a concluir este proceso electoral, si es que además se va a dar en paz y tranquilidad. Hay mucho temor de un estallido de violencia, de descontento. Hay una clara conciencia de que tras la elección el país está partido en dos, ¿no? Y en redes sociales y como se ha dicho en espacios familiares y amicales hay mucha violencia verbal, división, encono, mucho temor, mucho miedo, y todo eso genera reacciones sobredimensionadas en muchas personas. Entonces creo que la preocupación tiene que ver
con los procedimientos legales que se van a seguir, pero también con cómo esto se procesa en la sociedad. Es decir, cómo vamos a ser capaces, después del 28 de julio, de tener una sociedad unida para acometer los grandes retos que tiene el país, ¿no? El país tiene que salir de la pandemia, de la crisis económica, en fin, y todo eso no se hace sino en condiciones de unión. Entonces, una preocupación que creo que compartimos peruanos y extranjeros es cómo retornar a una senda de diálogo, de acuerdos, de una convivencia pacífica. Muchas gracias, Percy Medina. Recuerdo que usted es el jefe de la misión de IDEA Internacional en el Perú. Que tenga usted muy buenas noches y gracias por sus explicaciones y por su tiempo en RPP. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos ya no sobre política electoral, sino hablaremos sobre el desarrollo del Perú y sobre las consecuencias que la incertidumbre puede estar generando sobre lo que nos corresponde hacer para superar la crisis y reducir la pobreza en nuestro país. Pausa primero.